Buenos días a todos, soy Jimena García y soy alumna de producción musical. Hoy tenemos una nueva entrevista en la sección de nuestros artistas claustrales dedicada a los artistas que forman parte del claustro de IES Maciavera. En esta ocasión vamos a entrevistar a Fernando, que es profesor de Geografía e Historia, y vamos a conocer una faceta que pocas personas conocen. Fernando ha ejercido como profesor de Historia la Comunidad Valenciana y como profesor de música en Murcia. Bienvenido, Fernando. Gracias a vosotros por haberme invitado. Los alumnos de producción musical te haremos realizando preguntas sobre tu faceta musical. Una vez aprobaste las oposiciones como profesor de música, ¿cómo fue tu primera experiencia siendo profesor? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que el título de artistas claustrales, en mi caso, pues sería bastante relativo, pues porque yo en estos momentos pues no tengo prácticamente o sin prácticamente ninguna dedicación en la música, pero sí que recuerdo con gran cariño mis principios como profesor de música en secundaria. Yo aprobé las oposiciones de música en el siglo XX, en 1996, y mi primer y único destino, la verdad, como profesor de música fue en la zona del Mar Menor, en concreto en San Pedro de Pinatar, en el IES Manuel Tárrega Escribano, a donde yo llegué y, digamos, con cero bagaje, es decir, con experiencia nula. Y lo recuerdo, ya digo, con mucho cariño, pero al mismo tiempo con una sensación de encontrar todo como en un estado muy precario. En el sentido de que, ya digo que mi experiencia era nula en lo de dar clase, tampoco había material en el aula estaba bastante desordenada, caótica. En cuanto a materiales e instrumentos, los instrumentos estaban también en un estado lamentable. Yo además estaba en un departamento unipersonal, que significa que yo no tenía a nadie por encima que me pudiera aconsejar o que me pudiera guiar o que me pudiera dar alguna orientación o decir haz esto, haz lo otro y tal. Entonces, la verdad es que me encontré todo por hacer y ya digo que sin ninguna experiencia para poder desarrollarme como profesor de música. Por tanto, me tuve que lanzar desde el principio pues, a crear materiales y porque digo que no había en aquella época ningún libro de texto prácticamente en música. Y por tanto, lo recuerdo todo con una gran ilusión por el trabajo que había que hacer y también con una gran responsabilidad y digamos, por estar a la altura de los alumnos, que por cierto, los alumnos también venían de varios colegios y venían en algunos colegios de haber dado ya música varios años y en otros colegios que no daban absolutamente nada. Por tanto, tenía que empezar sí o sí desde cero la música, a un nivel de tercero de la ESO. Y eso lo hacía todavía un poco más difícil, ¿no? Pero en realidad mi opinión y mis recuerdos son muy positivos. Y bueno, como anécdota puedo contar que la precariedad era hasta tal extremo, llegaba hasta tal extremo que cuando me pidieron hacer la programación o presentar la programación del departamento, me dieron muy poco plazo y a pocos días de entregarlo me dijeron, no, es que tienes que presentarlo en el formato DOC, en un disquete y tal. Pero, ¿qué es con ordenador? Y digo, sí, pero es que yo no tengo ordenador. Yo en aquel momento no tenía ordenador. Y creo que la máquina de escribir que había en casa, la cinta no iba. Entonces no podía digamos, hacer ese trabajo en tan poco tiempo, con lo cual mi primera programación didáctica la tuve que enviar a una persona que me la pasó a ordenador y le tuve que pagar por ello, digamos, con mi propio dinero. Es decir, una sensación, ya digo, de precariedad y de estar todo por hacer, pero ya digo, con mucho cariño y con ambiente de trabajo pues muy bueno y que yo recuerdo, ya digo, de manera entrañable.
¿Y por qué elegiste primero la carrera de música y luego la de historia? Bueno, ahí hay que remontarse al momento en el que yo salgo de este instituto donde yo estudié y apruebo la selectividad y me planteo pues, elegir una carrera universitaria y en aquel momento pues yo estaba empezando el grado medio de conservatorio, estaba con la guitarra de una manera bastante amateur, ¿no? Y con, digamos, pocas posibilidades de futuro. Lo que habría debido ocurrir en aquel momento es que yo me habría tenido que dejar la guitarra, me habría tenido que dejar el conservatorio y dedicarme pues, a mi carrera universitaria. Que, por cierto, pues como se me daba bien, en general, casi, ¿por qué decir casi? Todas las asignaturas, tanto de letras como de ciencia y tal, no tenía claro por dónde tirar, no tenía claro qué carrera elegir. Entonces, viendo los programas de las asignaturas y tal, pues en primer lugar, lo que antes se decía y se ponía especial atención de elegir una carrera que tuviera lo que se llamaba salidas, que tuviera una perspectiva laboral, ¿no? Y que combinara al mismo tiempo pues, una variedad de asignaturas de tipo de letras, de ciencia, etcétera, de matemáticas, y por eso decidí al final estudiar ciencias económicas. Con el ánimo, pues de principio, pues dejarme la música en cualquier momento, ¿no? En principio, pues no dejo la música, continúo con la guitarra y poco a poco, pues la guitarra va, digamos, tomando más protagonismo y la carrera pues se queda un poco más en segundo plano, hasta el punto de que yo acabo primero el conservatorio, es decir, me titulo como profesor superior de guitarra antes que la licenciatura, ¿no? Y en aquel momento, estamos hablando de principios de los años 90, hacía poco tiempo que había entrado en vigor la primera de las leyes educativas modernas, la LOCSE, ¿no? Y la LOCSE pues, contemplaba contratar a decenas y decenas de profesores de música para situarlos en cada uno de los institutos de la zona, ¿no? En aquel momento la música no contaba con especialistas, sino que la música la daba pues, aquel profesor que tuviera que completar horas en el horario, ¿no? Entonces, yo vi ahí una oportunidad de poder prepararme las oposiciones de música y poder, digamos, desarrollarme como profesor. Entonces, por eso es por lo que, digamos, aportando mi título como profesor superior, pues pude presentarme a las oposiciones de música y aprobar. ¿Y por qué historia luego? Pues surgió como una necesidad, en primer lugar, porque como sabes yo aprobé las oposiciones por la región de Murcia y claro, el cambio de comunidad está un poco más complicado. Entonces, claro, como era muy difícil que salieran vacantes de profesor de música porque ya estaban todas ocupadas con profesorado definitivo, pues el prepararse las oposiciones de historia pues me podía abrir más puertas para poder conseguir un destino que de la otra manera por música iba a ser mucho más complicado, como así fue. Bueno, yo quería preguntarte si a día de hoy sigues tocando la guitarra. Pues ojalá pudiera responder afirmativamente y así poder considerarme un artista claustral, digamos, con todas las letras, ¿no? Pero en realidad la guitarra la dejé hace bastante tiempo y ya prácticamente cuando ya apruebo las oposiciones y ya, digamos, me desempeño como profesor de música. En realidad todo viene de las circunstancias en las que yo tengo que simultanear, como he dicho antes, los estudios universitarios con una carrera, con estudios superiores de conservatorio. Fue una etapa de mi vida muy dura, muy estresante y al final acabé prácticamente agotado, ¿no? Entonces, en el momento en que, digamos, acabó esa
exigencia de clases de guitarra y esa necesidad de preparar obras, en ese momento ya me dediqué exclusivamente a preparar las oposiciones y la guitarra pues, empezó ya a pasar a un segundo plano. En aquella época, digamos, no era como hoy, que había más oferta de másteres, de cursos, de festivales. Hoy en día hay más posibilidades de poder seguir con el instrumento. En aquella época, yo, una vez que acabé el conservatorio, me sentí muy desconectado ya del mundo de la guitarra y además tenía pendiente realizar el servicio militar. Y aunque podía realizar la prestación social sustitutoria, yo la verdad es que en aquel momento estaba tan estresado que la verdad es que ir a la mili pues me facilitaba en ese momento pues, un poco de una válvula de escape, esa enorme presión que tenía de haber hecho 2 carreras simultáneamente. Y digamos, todo eso combinado es lo que al final, digamos, cuando dejas un instrumento y lo dejas a un nivel muy elevado, luego cuesta muchísimo volver a retomarlo. Sí que es verdad que es como la bicicleta, ¿no? Pues uno siempre sabe subir la bicicleta, pero no se trataba de subir la bicicleta, se trataba de ser el número 1 o se trataba de ir en modo competición. Y claro, una vez que dejas durante un tiempo de tocar, volver otra vez a adquirir el nivel de técnica, de interpretación, la verdad llega a ser en algunos momentos frustrante y la verdad es que se fue dejando y hasta este momento. Ya digo, ya me gustaría a mí pues eso, tener el título oficial de artista claustral, pero en estos momentos pues lo tengo difícil por las razones que he comentado. ¿Y qué te aporta hoy en día dar historia? Bueno, habría que decir dar historia, dar geografía y hacerlo en secundaria y en bachillerato. Es decir, estamos hablando de un campo bastante amplio. Incluso orientar toda esa materia, tanto la historia como la geografía, orientarla para abrir el campo hacia la economía también, que es en lo que yo estoy formado universitariamente. Yo me siento actualmente realizado dando ciencias sociales en general, aunque sí que admito que no es una especialidad tan creativa como puede ser la música, que te permite, digamos, un nivel de improvisación total, ¿no? Yo, pues, como he dicho, pues estoy satisfecho con mi orientación actual, ¿no? Y pues más que me aporta a mí como profesor, yo, digamos, le daría la vuelta un poco a la pregunta y yo me preguntaría pues qué puedo aportar yo al alumnado como profesor de geografía e historia. Entonces ahí pues yo intento pues despertar pues eso, el espíritu crítico, intento que el alumnado sepa leer, comprender, extraer ideas y razonar, ¿no? Para alcanzar la madurez. Y en ese sentido sí que es verdad que la especialidad de geografía e historia llega hasta segundo de bachillerato, y ahí en la asignatura de Historia de España, en la que preparo a los alumnos para la PAU, ¿no? Pues ahí sí que encuentro yo pues una especial satisfacción por ver cómo los alumnos pues van alcanzando poco a poco la madurez necesaria para poder seguir con garantía los estudios universitarios. Y ahí sí que es donde estoy especialmente satisfecho y realizado como profesor. ¿Te verías como profesor de música actualmente? Bueno, de hecho, lo que yo creo que pocos sabéis es que durante mis primeros, no sé si fueron 3 años, 3 cursos aquí en el Maciabela, yo estuve simultaneando clases de historia con clases de música. El motivo fue que, si no recuerdo mal, en el departamento de música pues había unas poquitas horas que no podían ser asumidas por el departamento,
Entonces me los ofrecieron a mí por tener esa doble especialización para dar, en este caso creo que eran dos grupos de música, ¿no? Y ahí pues simultaneé clases de historia, ¿no? Y clases de música. En concreto fue bastante curioso porque en el caso de un grupo, a ese grupo de tercero le daba al mismo tiempo geografía y le daba música. Y era un grupo al que le daba 5 horas semanales, ¿no? Estaban de mí un poco ya bastante cansados, ¿no? de tener que darles tantas horas, ¿no? Pero luego ya, digamos, el departamento de música ya asumió esas horas, vinieron más profesores al departamento de música y ya, pues, digamos, mi tarea como profesor ya terminó, como profesor de música. Y que si actualmente trabajaría como profesor de música, pues, aparte de que aquí en la administración pública, pues, las cosas son bastante rígidas, y digamos, no podría ser ahora mismo. Digamos que el volver a ser profesor de música me exigiría un completo reciclaje y puesta al día como profesor. Tendría que ponerme a crear nuevos materiales, tendría que ponerme al día haciendo algún cursillo y tal, y yo creo que lo tendría bastante complicado para hacer esa actualización, ¿no? Bueno, todos sabemos que la guitarra es un instrumento muy versátil. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Tocar piezas más clásicas o acompañar canciones actuales? Bueno, aquí a mí me gustaría señalar que en mi formación, en mis estudios como alumno de conservatorio en guitarra, yo he tenido el inmenso honor de ser alumno de uno de los más grandes profesores y maestros de guitarra, que es José Tomás, que a su vez era discípulo directo de Andrés Segovia. Para los que no conozcáis el mundo de la guitarra, Andrés Segovia fue quien sacó a la guitarra del ámbito popular o del ámbito de los cafés y de las serenatas y tal, y la elevó, la dignificó a la categoría de instrumento culto y de repertorio en las salas de concierto. Por tanto, José Tomás era el discípulo predilecto de Andrés Segovia y yo tuve el enorme privilegio de ser su alumno durante los cursos del grado superior. Y José Tomás pues, era una enorme escuela no solo de la guitarra, sino de la vida en general. Y yo pude aprender al máximo de sus consejos y de sus enseñanzas. Y una de las cosas que decía era que la guitarra, como instrumento polifónico que es como una orquesta en miniatura, de la que uno puede separar las voces, acentuar unos sonidos, apagar otros, destacar otros, y en ese sentido, pues todo eso nos lleva a un lenguaje clásico de la guitarra. Y es precisamente ahí donde a mí me gusta, las veces que yo pues, intento retomar la guitarra, es ahí donde a mí me gusta, pues, donde yo me siento cómodo, ¿no? En la guitarra clásica y en todo lo que, digamos, en todo el enorme repertorio que gracias a Andrés Segovia y después a José Tomás, pues ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. ¿Te hubiera gustado tocar otro instrumento musical o estudiar canto? Pues, a ver, como os he dicho antes, el hecho de simultanear una carrera universitaria con unos estudios superiores de instrumento, pues me hacían ya totalmente inviable poder practicar cualquier otro instrumento. Entonces, en principio, no he echado de menos practicar otro instrumento, pero sí que es verdad que como yo estudié con el plan antiguo de música, es decir, con el famoso plan del 66, allí digamos que se daba una importancia muy grande a lo que es la técnica del instrumento. Y luego las asignaturas, digamos, complementarias pues eran
bastantes menos de las que hoy en día son, ¿no? Además, hoy en día un niño pues, puede entrar a un conservatorio con 8 años y pasarse fácilmente 14 años estudiando en el conservatorio. Antiguamente eran 8 años los que duraba toda la vida del conservatorio, ¿no? Entonces ahí yo sí que es verdad que he echado de menos tener una asignatura como es el piano complementario, que es que para todos aquellos que no estudian piano como instrumento principal, pues tienen la obligación de, durante, no sé, 2 o 3 años, pues adquirir unos conceptos básicos de piano. Entonces yo ahí sí que reconozco que me habría venido bastante bien tener esa asignatura de piano complementario para poder ahora desenvolverme a nivel básico, ¿no? Pero no ha sido así y me centré en la guitarra como instrumento principal y único. Pues historia es una asignatura a veces incomprendida por los alumnos. Yo quería preguntarte qué consejo le darías a los alumnos para que se acercaran más a la historia y la valoraran más. Bueno, historia, pues entiendo que pueda tener, digamos, mala prensa entre los alumnos, pero no digamos la geografía, que parece que suele gustar menos, y no digamos luego aplicar contenidos de economía o bien hacia la geografía o hacia la historia. Evidentemente, pues ante una asignatura tan creativa como es la que tenéis aquí, música, pues la verdad es que los alumnos pues, se pueden sentir un poco, digamos, acobardados ante esa asignatura. La verdad es que yo compruebo diariamente cómo los alumnos ante la historia, por ejemplo, ya me has preguntado por historia, se quejan de que o son muchas páginas para estudiar, o hay muchas fechas, o hay muchos personajes. Entonces, todo lo reducen a eso, a fechas, a contenido, a personajes. Y en realidad, para abordar bien la historia, habría que centrarse en los hechos históricos y su relación con otros hechos históricos en el sentido de causas y consecuencias. Yo les aconsejaría pues, que aprendieran bien a razonar, que aprendieran a entender bien la descripción de los hechos históricos y así poder relacionar vía causa-consecuencia unos hechos con otros. Y después sí, apoyarse en determinadas fechas o en determinados personajes que puedan ser relevantes. Pero no reducirlo todo a una cantidad o un montante de personajes, páginas, fechas, etc. Porque eso al final solo lleva a tener que estudiárselo uno de memoria sin comprender y la verdad es que ahí el fracaso está bastante garantizado. Muchas gracias, Fernando, por participar en este proyecto y por permitirnos conocerte un poco más. Muy bien, pues gracias a vosotros por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de poder charlar un rato.